Bueno, muy buenos días a todos y todas. Muchas gracias a todos quienes nos están acompañando el día de hoy en esta actividad que hemos denominado Conversatorio, Visibilidad y Reconocimiento Afrodescendiente en Chile y resultados del Censo de Población 2024. Este evento es organizado por la ONG Lumbanga en conjunto con el Instituto Nacional de Estadísticas de Chile, el CELADE División de Población de la CEPAL y cuenta con el apoyo y patrocinio del Centro de Estudios Interculturales e Indígenas y la Articulación Latinoamericana para los Diseños Afrodescendientes, ALDA. En este encuentro que realizamos el día de hoy, celebramos el Día Internacional de las Personas Afrodescendientes, que fue el día de ayer, 31 de agosto, y tenemos por objetivo compartir y analizar con todos ustedes los resultados del Censo de Población 2024 relativos a la población afrodescendiente en Chile. Además de reflexionar en el panel de discusión sobre su importancia para el diseño de políticas públicas inclusivas. Para dar inicio entonces a este evento, invitamos al señor Simón Ezequine, director del CELADE de la División de Población de la CEPAL, para entregarnos sus palabras de bienvenida. Adelante, Simón. Muchísimas gracias, Olga. Un saludo a todas y todos y en particular a Ricardo Vicuña, director nacional del INE, a John Antón de la Articulación Latinoamericana para los Diseños Afro, a Luis Campos del Centro de Estudios Intercultural Indígena, Cristian Báez Lascano, consejero Nación Unida en Chile y representante de la ONG Afrochilena Lumbanga y la Asociación Afro-Azapa Territorio Ancestral y ALDA, a mi colega Fabiana del Popolo, que moderará, a todas y todos los especialistas afrodescendientes, a todos los participantes. De verdad que para mí es un gran honor abrir este espacio y espacio en el cual abordaremos un verdadero hito en la historia estadística de Chile, porque los resultados del Censo de Población y Vivienda 2024 por primera vez incorporan plenamente la dimensión afrodescendiente en el país. Es un gran avance técnico, un reconocimiento social y político al pueblo tribal afrochileno reconocido por la legislación nacional y también a la diáspora afrodescendiente que habita en el país. Por muchos años, la población afrodescendiente estaba invisibilizada en las estadísticas oficiales y sin datos no hay mirada del Estado y de la sociedad en su conjunto, y sin estadística difícilmente se podía abogar por su derecho, diseñar políticas públicas o monitorear desigualdades. Y hoy, gracias al Censo 2024, Chile se suma al conjunto de países de América Latina que han dado este paso decisivo para reconocer, contar y caracterizar a la población afrodescendiente. Quiero, por lo tanto, felicitar al Instituto Nacional de Estadística de Chile por el esfuerzo que hizo posible este logro. El INE no solo garantizó la calidad técnica de la operación censal, sino que también impulsó un proceso participativo que en diálogo con la mesa técnica afrodescendiente enriqueció la formulación de la pregunta censal y fortaleció la legitimidad de la operación ante la propia población afrodescendiente. Ese diálogo es una buena práctica que otros países de la región pueden mirar con atención. Y la información que nos presenta el INE no es solo un punto de llegada, sino que más bien un inicio de un camino. Podremos dimensionar la magnitud de la población afrodescendiente, su distribución territorial, sus condiciones de vida y a partir de ahí fundamentar políticas públicas basadas en evidencia. Contar con información de calidad, pertinente, desagregada, indispensable para avanzar hacia sociedades más inclusivas, justa, cohesionada, y Chile dispone ahora de una base sólida para visibilizar la población afrodescendiente, cuya incorporación estadística contribuye a reflejar además de manera más completa la diversidad cultural del país. Y los datos sirven también para que Chile, a la hora de elaborar sus informes de progreso frente a compromiso asumido a nivel internacional, reporte acerca de la situación de la población afrodescendiente. Es importante destacar que este año iniciamos el segundo Decenio Internacional de los Afrodescendientes, que va de 2025 a 2034,
Durante el primer decenio, de 2015 a 2024, se instaló en la agenda global el tema del reconocimiento, la justicia, el desarrollo como ejes para enfrentar el racismo estructural y la discriminación histórica, pero las personas y comunidad afrodescendiente aún enfrentan discriminación. Es de ahí que este segundo decenio abre la oportunidad de profundizar el compromiso con el reconocimiento, la justicia y el desarrollo, ¿verdad? Y los datos son clave para orientar política pública y cerrar brechas históricas. También importante mencionar que tenemos también un instrumento regional internacional, el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo, que contiene una serie de medidas prioritarias para las y los afrodescendientes de nuestra región. Los censos son más que entonces un ejercicio puramente estadístico, son una herramienta democrática que afirma la existencia de pueblos y comunidades históricamente negadas. Y el censo 2024 de Chile nos invita a asumir la responsabilidad de utilizar estos datos para visibilizar, reconocer y garantizar derechos. Para ello, desde el CELADE, la División de Población de la CEPAL, seguiremos apoyando a los países, no solo Chile, los países de la región, en la realización de los censos y también en la democratización de la información, facilitando el acceso a través de herramientas como Redatam, fortaleciendo capacidades nacionales para el uso y el análisis, incluyendo a las organizaciones afrodescendientes. El desafío, sin embargo, es doble que tenemos por delante. Primero, asegurar que estos resultados se integren en investigaciones académicas, en los estudios sobre desarrollo, en la producción de indicadores. Y segundo, que se traduzcan en esa política pública concreta construida con la participación de la propia población afrodescendiente. La inclusión de la población afrodescendiente en la estadística es un acto de justicia, una condición para el desarrollo sostenible, disculpe, y también es un paso ineludible en la senda de reparaciones históricas. Así que Chile da un paso firme en esa dirección. Así que para concluir, lo invito a transformar estos datos en acción y hacer de la evidencia un motor para la igualdad, el reconocimiento y la inclusión del pueblo tribal afrochileno y de la población afrodescendiente en Chile. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Simone, por tus palabras de bienvenida. A continuación, entramos de lleno al evento que nos convoca hoy día y tenemos la presentación de los principales resultados del Censo de Población y Vivienda 2024 en relación con la población afrodescendiente en Chile, a cargo del señor Ricardo Vicuña, director nacional del Instituto Nacional de Estadísticas de Chile. Ricardo, adelante, por favor, con tu presentación. Gracias, Olga. Buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por tus palabras, Simone, y aprovecho de saludar a todos los participantes de este seminario y, por supuesto, por la invitación a presentar los resultados del Censo 2024 en materia de población afrodescendiente. Para el INE es una gran satisfacción poder estar hoy día entregando estos resultados, que varios de ellos, la mayoría ya fueron publicados a principios de este año, y queríamos también agradecer y reconocer todo lo que fue la participación intercultural para permitirnos estar en el día de hoy entregando y haciendo esta presentación. Sin más, si me dejan, voy a entonces a compartir la presentación. Y ahí, ¿se ve bien? Se ve perfecto. Perfecto. Entonces, tenemos aproximadamente unos 15 minutos para hacer una presentación breve de lo que fueron los principales resultados de población afrodescendiente. Partir con un breve contexto conocido por todos, pero no por eso menos importante.
El censo de población del 2024 en Chile se desarrolló entre marzo y julio del 2024. Participaron más de 25.000 censistas que recorrieron todo el territorio nacional y podemos destacar un par de innovaciones importantes. La primera se refiere a que se trató de una metodología de derecho, la cual se centró en recolectar información basada en el lugar de residencia habitual de las personas, lo cual permite tener una mejor imagen de lo que es la distribución poblacional en el territorio de los habitantes del país. Luego, destacar también incorporaciones en el ámbito tecnológico. Destacar, por ejemplo, la incorporación de dispositivos móviles de captura, CAPI para el levantamiento, la posibilidad de censarse en línea a través del método CAWI y el seguimiento de la información en línea prácticamente todos los días, lo cual de todas maneras mejoró mucho lo que es la gestión y la correcta distribución de los equipos en el territorio. Los objetivos del censo nosotros los definimos en 4 ámbitos. El primero, referido a proveer información para la actualización y elaboración de las estimaciones y proyecciones de población, que es algo en que estamos hoy día empeñados en el INE y pensamos ya estar en condiciones de publicar estos resultados a partir de enero del próximo año. Luego, proporcionar información para la actualización del marco muestral para las encuestas de hogares, porque a través del lanzamiento de un censo uno puede actualizar el marco a través del cual después se levantan encuestas y estas encuestas, por lo tanto, pueden ser mucho más afinadas a la verdadera característica de las viviendas y hogares del país. Luego tenemos el objetivo básico de suministrar información estadística prioritaria para el diseño y seguimiento de políticas públicas, dentro de las cuales naturalmente está la pregunta de afrodescendencia. Y por último, generar información estadística sobre áreas geográficas y grupos de población que habitualmente no son posibles de captar en los ejercicios habituales de encuestas del INE. Pasando a los resultados principales, bueno, el año pasado la población censada fue de 18.480.432 personas, que comparada con la población censada del 2017 es un aumento aproximadamente de 5,2%, alrededor de 905.000 personas adicionalmente censadas respecto al último censo del 2017. Esta población censada se distribuye en un 51,5% mujeres, 48,5% hombres. Yendo ahora a la materia que nos convoca de población afrodescendiente. El censo, como decía Simón en su introducción, es el primer censo que incluye una pregunta sobre pueblos afrodescendientes. Esta pregunta sigue el principio de autoidentificación de los pueblos, y esto lo entendemos como una declaración libre, voluntaria y personal, a través de la cual cada persona censada puede señalar si es o se considera afrodescendiente, y esto basándose en criterios de afrodescendencia, prácticas culturales y tradiciones. Vemos entonces acá la pregunta 29 del cuestionario censal, donde se le preguntaba a las personas, de acuerdo a sus antepasados, tradiciones y cultura, si se era o se consideraba una persona afrodescendiente. Y aquí están las 6 denominaciones que se incluyeron en la pregunta. Destacar también que esta pregunta fue parte de un compromiso del Estado con el pueblo tribal afrodescendiente chileno, que en el año 2019, cuando se hizo un reconocimiento legal a este pueblo, se comprometió el Estado a incorporar esta pregunta en los futuros censos. Y por lo tanto, con esto estamos dando respuesta a esta obligación que teníamos desde el punto de vista legal. La información obtenida a través de la pregunta puede permitir identificar necesidades de la población afrodescendiente, así como visibilizar
y reconocer cultura y tradiciones. Para estos efectos, en el diseño del censo se promovieron distintas instancias de participación intercultural y vinculaciones con asociaciones y organizaciones para el desarrollo del cuestionario y para facilitar el operativo cuando los y las censistas tenían que hacer la pregunta. Déjeme entonces partir relatando un aspecto que nosotros consideramos muy importante y que permitió justamente tener buenos resultados en materia de la pregunta de afrodescendencia. Nos referimos a todo el trabajo que se realizó para impulsar lo que se denominó la participación intercultural, que fue todo un trabajo que se realizó tanto con los pueblos indígenas como con los pueblos afrodescendientes y que comenzó a partir del año 2020, por allá por el mes de septiembre, donde se intentó buscar y recoger distintas visiones y recomendaciones que permitieran perfeccionar todo lo que fue el diseño del cuestionario y después la implementación en el terreno. Entonces, en una primera etapa participaron organizaciones afrodescendientes de las distintas regiones del país. Se realizaron grupos locales, focales, con algunas organizaciones participantes, sobre todo para estar claros que la pregunta se estaba comprendiendo bien. Y finalmente, cuando ya estábamos en terreno, se realizaron diversas actividades de difusión de la temática tanto de manera dirigida como de forma autogestionada desde diversas organizaciones durante el proceso de recolección. Me recuerdo que el año pasado, cuando estábamos en el periodo de levantamiento, tuvimos varias reuniones con representantes del pueblo afrodescendiente y la principal inquietud era si efectivamente se estaba o no levantando bien la pregunta. Bueno, la difusión que se realizó en el terreno permitió que los equipos de censistas efectivamente hicieran bien su trabajo y formularan la pregunta de forma adecuada para levantar los datos que se necesitaban. Y un segundo ámbito que también queríamos destacar y que contribuyó decisivamente a lo que fue la participación y el compromiso del pueblo afrodescendiente chileno se refiere a el trabajo que se realizó entre la mesa técnico-política del pueblo tribal afrodescendiente a partir de una invitación que formuló el INE de Arica, Tarapacá, para continuar el trabajo de preparación de la recolección censal en los territorios en que habitan los pueblos. A través de este trabajo y gran compromiso que se pudo observar, se sostuvieron 8 reuniones entre el año 2021 y 2024 con temáticas trabajadas, por ejemplo, el año 2021, la prueba multimodal en Arica, junto con 8 regiones, comunas del país. Adicionalmente, trabajándose la pregunta de afrodescendencia en el cuestionario, a partir de un borrador inicial de la pregunta, después se fue perfeccionando. Luego, la preparación de la capacitación sobre la temática, muy importante para que los censistas efectivamente hicieran bien el trabajo en el momento de la entrevista, y la difusión de la temática en el marco del proceso censal. Por lo tanto, decir que estamos muy satisfechos por el tremendo compromiso y aporte que realizaron tanto la Mesa Intercultural y también la Mesa Técnico-Política del Pueblo Tribal Afrodescendiente. Creemos nosotros que sin este trabajo los datos que hoy día vamos a presentar no habrían tenido la misma calidad. Yendo entonces ya de lleno a lo que son los resultados de la población afrodescendiente. El porcentaje de población afrodescendiente que se levantó en el censo equivale al 0,9% de la población censada total, es decir, 174.190 personas. De este total, un 48,7% de personas son mujeres,
un 51,3% son hombres. Al mirar este grupo por edad y principales grupos de edad, encontramos que el grupo de edad de 30 a 44 es el grupo mayoritario, con un 29,8%. Le siguen el grupo de edad de 45 a 64 con un 22,7%, luego el de 15 a 29 con un 21,3%, 0 a 14 con un 17% y el más pequeñito de 65 años o más con un 8,8% del total. Algunas características demográficas: el promedio de edad de la población afrodescendiente es de 35,6 años, algo mayor para el caso de las mujeres, un 36,2, para el caso de los hombres, un 35,1. Esto, además, al tener grupos de edad, nos permite calcular lo que se denomina el índice de envejecimiento, que resultó ser de un 50,6. Esto es, por cada 100 personas menores de 15 años, hay 50,6 personas mayores de 65 años. Después, cuando lo comparemos con la población no afrodescendiente, es decir, el resto de la población, nos vamos a encontrar con que la población afrodescendiente claramente es una población más joven que el resto de la población. Tiene un índice de envejecimiento menor y un promedio de edad menor que el total nacional. Luego, al observar los resultados por regiones, un fenómeno muy interesante es que encontramos que la población afrodescendiente se encuentra ubicada en todas las regiones del país. Si decíamos que la población afrodescendiente respecto al total es un 0,9, vemos regiones que tienen un porcentaje claramente por sobre ese 0,9, en particular Arica y Parinacota, un 5,4%, Tarapacá 1,6%, Antofagasta 1,6%. Regiones, por el otro lado, que tienen poblaciones bastante menores que el promedio, es la región del Maule con un 0,6% y Ñuble con un 0,5%. Y lo mismo el Biobío con un 0,6%. Entonces, esto es un fenómeno muy interesante porque por primera vez también podemos recoger datos que demuestran la presencia en todas las regiones del país de la población afrodescendiente. Luego, al mirar la distribución de la población afrodescendiente por las distintas denominaciones del cuestionario, vemos que hay un marcado porcentaje que se definió como afrodescendiente sin más adjetivos, digamos, 53,7%. Luego está seguido esto por la población afrochilena o afrochilenos de 22,5%, luego de negros o negras de 8,1% y así sucesivamente hasta llegar al negro o negra de Chimba con un 2,2%. Luego, al revisar los resultados de acuerdo a esta población y su lugar de nacimiento, vemos que hay un 61,7% de la población afrodescendiente que reportó haber nacido en Chile. Y en contraste, un 38,3% reportó haber nacido fuera del país, lo que la hace pertenecer a población inmigrante internacional. Si revisamos los países de origen de la población afrodescendiente, inmigrante internacional, vemos que el primer lugar de nacimiento para personas que nacieron fuera del país es Colombia, con un 11,5%, seguido por Haití con un 10% y luego por Venezuela con un 8,5%. Al comparar luego características de la población afrodescendiente con la población que no se considera afrodescendiente. Algo decía yo al principio,
el promedio de edad de la población afrodescendiente es 35,6, que es menor que la población no afrodescendiente de 38,1 años. El índice de envejecimiento, fíjense ustedes, es solo 50,6 versus 79,4 para el resto del país. El porcentaje de personas de 5 años o más con discapacidad es de 10,1%, menor que el 11,1% del resto del país. Y por último, aquí hay un dato de personas en situación de calle, que es ligeramente superior, de 0,4%, versus el 0,1% para el resto de la población. Y para terminar, algunas características de materia educacional. En primer lugar, vemos que la tasa de alfabetismo de personas de 15 años o más es incluso mayor para la población afrodescendiente que la población no afrodescendiente, que ya era alta, era 97,8%. El caso de la población afrodescendiente es de 98,2%. El promedio de edad de escolaridad para las personas de 18 años o más es levemente inferior al total nacional, 11,9 versus 12,1. Y por último, referirnos a las tasas de asistencia. Y allí hay diferencias porque en el ámbito preescolar vemos que esta tasa de asistencia es superior al total nacional, 56,4 versus 52,2. En cambio, en el resto de las otras categorías de educación básica, media y superior, se da el fenómeno contrario, donde la tasa de asistencia es algo inferior para el caso de la población afrodescendiente. Es decir, con esto podemos dar cuenta de la posibilidad de tener comparaciones en distintos aspectos de características de las poblaciones y por lo tanto poder identificar lo que son brechas, por ejemplo, en materia de educación, de discapacidad, entre muchas otras variables, y que después debieran permitirnos tener lo que es el objetivo que yo decía al principio de un censo, que es poder relevar información para mejores políticas públicas para distintos segmentos de la población que muchas veces se encuentran invisibilizados a través de lo que son las encuestas regulares de la institución. Les dejo entonces esta presentación, va a ser subida a la página del censo a partir de esta mañana, así como todos los resultados que se encuentran disponibles para que los investigadores, analistas y públicos interesados puedan efectivamente tener acceso a los datos a un nivel lo más detallado posible y con ello poder generar lo que son discusiones en materia de política pública, que al final del día es lo que el INE intenta hacer a través de estos ejercicios censales. Así que, sin más, esta sería nuestra presentación y estamos muy disponibles a seguir entregando todos los antecedentes que se requieran para las políticas en esta materia. Muy bien, Muchas muchas gracias, Víctor, por su presentación, la cual sin duda será fundamental para el panel de discusión que viene a continuación, que justamente tiene por objetivo profundizar el análisis de estos resultados para la población afrodescendiente. Para ello tendremos como moderadora Fabiana del Popolo, jefa del área de demografía e información sobre población del CELADE, de la División de Población de la CEPAL, y contará con la participación del señor John Anton, representante de la Articulación Latinoamericana para los Decenios Afro, también del señor Luis Campos, del Centro de Estudios Interculturales e Indígenas, y finalmente
presente don Cristian Báez Lascano, que es consejero de Naciones Unidas Chile y representante de la ONG Chile Afrochilena Lumbanga y la Asociación Afro-Azapa Territorio Astral y el ALDA. Así que, Fabiana, tenemos aproximadamente 30 minutos para este panel de discusión, así que la palabra es tuya. Adelante. Bueno, muchísimas gracias, Olga. Muy buenos días a todas y todas. Muy buenos días, señor director nacional del INE, Ricardo. Excelente la presentación con estos resultados y no quería dejar de mencionar que en esta ronda de censos, junto con Chile y República Dominicana, ya son 18 los países que tienen la autoidentificación afrodescendiente en los censos. Y esto realmente es un progreso importante si miramos que hacia finales del siglo pasado solo 2 países de los 20 de América Latina tenían preguntas. Así que estamos aquí, creo que celebrando de muy buena manera este Día Internacional Afrodescendiente, así que también quiero enviar un saludo muy especial y un abrazo a todas las organizaciones afrodescendientes por su fuerza, por su lucha, por su historia y por todo este camino compartido hacia más justicia y reconocimiento. Bien, en este panel entonces la idea es profundizar desde, digamos, distintas miradas, desde una mirada regional, desde una mirada académica y de las propias organizaciones afrochilenas, estos resultados del censo 2024, que de manera excelente nos presentará Ricardo y que es una pincelada, pero para motivar a que la sigamos profundizando y analizando. Y para eso entonces a cada panelista le voy a hacer 2 preguntas y tienen 8 minutos para responderlas. Entonces vamos a comenzar con Jon Antón. Fabiana, prefiero que Sí. comiencen con otro colega. Yo estoy listo, pero me estoy acomodando. Ok, no hay problema. Entonces vamos a empezar con Luis. Vamos a empezar con Luis Campos, del Centro de Estudios Interculturales e Indígenas. Y Luis, tus 2 preguntas son las siguientes. En primer lugar, ¿qué aportes puede hacer la academia para interpretar los resultados censales más allá de la estadística, considerando identidad, territorio y cultura afrodescendiente en Chile? Y además, ¿qué aspectos considera clave profundizar en futuras investigaciones cualitativas y cuantitativas para complementar la información censal sobre afrodescendientes? Querido Luis, tenés tus 8 minutos. Adelante. Muchas gracias, Fabiana. Muchas gracias a todos ustedes por la invitación, a Cristian, al Pueblo Tribal Afrodescendiente, a CELADE, al CEPAL, al INE. Bueno, ¿qué aporte se puede hacer desde la academia? Hay varios datos que han surgido de los estudios. Nosotros empezamos a trabajar más o menos con el CIR desde el año 2013, 2012, y en el mismo momento nos vinculamos con la población afrodescendiente en Chile. Y creo que se han ampliado muchas cosas a partir de este censo. Recordemos que fue una demanda que se estaba planteando desde el año 2008. Entonces, si bien gran avance con la ENCAFRO, que para nosotros fue un cúmulo de datos importantísimo, fue el problema también el que no se hubiera incorporado ni en el censo 2012 ni en el abreviado del 2017. Entonces ahí nos faltaban datos. Lo hemos suplido en terreno. ¿Y cómo se ha suplido eso? Primero con las visitas a Arica y que considerando Arica como un foco de irradiación, que eso lo van a trabajar también nuestros compañeros, pero es interesante cómo en este censo en particular, si nosotros reseñamos la cantidad de población que aparece, por ejemplo, como negro de la Chimba, más moreno de Azapa, más pueblo tribal descendiente chileno, eso con claridad, y yo creo que no me equivoco, hace referencia al tronco de Arica. Entonces, si bien en Arica como región aparecen una cantidad que tiene que ver con 8.000 y tantas personas, eso se amplía mucho más y podríamos llevarlo hasta unas 37.000 personas, entre 27 y 37.000 personas que nosotros podríamos vincularlo directamente a los procesos de Arica. Lo otro es que con el estudio que se realizó desde la UCAYA, que nosotros lo hicimos el año pasado, se ve una relevancia y una presencia también en otras regiones.
que en parte tiene que ver con este proceso de diáspora que podríamos llamar de la población afroariqueña, porque ellos han llevado, sobre todo a través de lo que es el tumbe carnaval, han llevado esta presencia afro a otras regiones del país, y nosotros lo hemos visto como eso está presente en Concepción, está presente en Valparaíso, está presente en Coquimbo, que son regiones que antiguamente no se consideraban como afrodescendientes. También sería importante el relevar la cantidad de personas ahí, y un poco pensando en los resultados en la pregunta número 2, en cómo nosotros podemos proyectar estos resultados y ver qué otros datos sacamos. Es importante que nosotros habíamos reconocido, se había reconocido inicialmente, incluso para la categoría pueblo tribal afrodescendiente chileno, a la población fundamentalmente de Arica. Pero también podríamos llamar, como se denomina en Argentina, que existen troncos afrocoloniales en otras regiones. Y creo que eso es lo que hay que observar, que ha salido fuertemente en los estudios. Estamos hablando de la región de Coquimbo, y que eso se ve también en el censo con una cierta cantidad de población relevante allá. La región de Valparaíso también importante, y dos regiones, una que pudimos trabajar y la otra no, que es la región de Concepción, la región del Biobío y la región de Temuco. Creo que la región de Temuco es la que todavía nos queda, la de la Araucanía, con una mayor falta de antecedentes y de datos, que sin embargo ya se han empezado a levantar, sobre todo a partir de categorías muy antiguas, que era como la categoría Curiche, que estaba muy presente y que está en esas regiones, y que habla precisamente a partir de este nombre mapuche, de personas que son negras, de gente negra, ¿no? Eso es un poco lo que se refiere el nombre Curiche. Creo que también es importante el hecho de que, y que sale con el dato entregado ahora en la presentación, el porcentaje alto de personas que se autodeclararon como afrochilenas sin ser necesariamente afromigrantes, y que creo que es relevante. Y también es relevante el cómo se va a considerar y cómo estos datos van a permitir alumbrar aquellas personas que hoy día no son ni de tronco afromigrante, o sea, que no son afromigrantes, pero que tampoco son del pueblo tirado afrodescendiente chileno en el sentido de afrocolonial, porque son personas que son hijas o nietas de migrantes, pero que ya nacieron en Chile, y que ha quedado ahí un vacío, imagino yo, por la forma en que se discutió y cuando se discutió la ley, en relación a que esas personas nacieron en Chile, pero que no pueden ser incorporadas de manera exacta dentro de lo que es los criterios que define la ley de reconocimiento afrodescendiente. Creo que todos los datos que se entregan acá y los que nosotros iremos a sacar cuando esté el desglosado, porque hemos intentado trabajar, pero creo que falta todavía información, en parte ya acá se ha presentado, pero releva de manera clara el cómo el foco ariqueño se ha extendido. Hay focos de presencia colonial que se van a ratificar acá, que están presentes en otras regiones. Y por último, las características culturales que ya fueron relevadas en la ENCAFRO, pero que tienen que ver, por ejemplo, con la identificación con los bailes, la identificación a través de características físicas, que eso estaba presente en la ENCAFRO, que yo creo que van a ser relevantes de tratar, y que hablan de procesos de discriminación que están presentes en todas las regiones, y también la identificación con algunas festividades y otras actividades como la culinaria, que yo creo que habría que ver cómo se va a desenvolver esto, y para eso nosotros tenemos que seguir avanzando con las investigaciones en conjunto con las organizaciones. Creo que por ahí iría mi respuesta, Fabiana. Muchas gracias. Excelente, Luis, y lo has hecho en un tiempo récord. No, muy ricos todos tus comentarios. Entonces ahora vamos a pasarle la palabra a Estoy Jonathan. listo. Ahora estás listo, John, Sí. perfecto, un gusto verte. Gracias. Y a ver, tus dos preguntas son las siguientes. Desde la perspectiva regional, ¿qué desafíos ves para Chile? Dado que se ha puesto al día, digamos, con otros países de América Latina en el uso de la información censal sobre afrodescendientes, y cómo pueden articularse los hallazgos del Censo 2024 de Chile con las agendas continentales y con el diseño internacional de los afrodescendientes. Adelante tus 8 minutos. Sí. Gracias, Fabiana. Me gustan mucho las dos preguntas. Parece que las armaron pensando mucho en nuestros perfiles, y estoy muy feliz por estar aquí. Bueno, pronto nos vamos a ver, porque estoy justamente viajando ahora a Chile a un encuentro con el profesor Luis Campo. Y bueno, les comento que
desde la perspectiva regional, desde la Articulación Latinoamericana para el Decenio Afrodescendiente, ALDA, desde otras articulaciones como la Coalición de Organizaciones Afrodescendientes Defensoras de los Territorios Ancestrales en América Latina, que ahora nos llamamos CITAFRO, hemos recibido con mucho entusiasmo los resultados censales de Chile. En primer lugar, destacar tres cosas importantes que hizo de la exposición del señor director del INE de Chile. Nosotros creemos que la experiencia chilena, contrario a lo que sucedió en otros países, debe ser una experiencia positiva de experiencias a mostrarse. Primero, lo que implica la participación, la concertación. Yo creo que ese es un derecho ineludible del pueblo afrodescendiente y que el INE de Chile lo logró precisar, concertar, hablar, dialogar, discutir con las organizaciones para saber qué es lo que quieren y cómo ellos pueden incorporarse. Cuando un censo se hace con participación, sus resultados pueden ser muy satisfactorios, contrario a lo que pasa en otros países donde se ejecutó el censo a espaldas de las comunidades y de las organizaciones. En segundo lugar, el uso de las tecnologías. O sea, ¿por qué finalmente sí funcionó? Las tecnologías, es decir, el censo electrónico, los censos virtuales, ¿por qué funcionó en Chile? ¿Y por qué en otros países no funcionó? Países que son más pequeños, tal vez, y donde se tenían experiencias anteriores positivas del censo, pero ahora se usan tecnologías y claro, la experiencia chilena dice, sí, se puede utilizar una tecnología, sí se puede innovar y se pueden dar buenos resultados. En tercer lugar, lo político. Yo creo que el censo de Chile ha demostrado de que no se puede mezclar, no se le puede dar un uso político, ideológico a un instrumento técnico como es los censos. Porque cuando ocurren estas cosas, siempre va a haber sesgos. Cuando se le usa, cuando los funcionarios, las burocracias del INE, de los INET, dan uso político a un instrumento tan importante técnico como son los censos, ocurren situaciones muy complicadas, ¿sí? Que las vimos en otros países. En algunos países se canceló, se sacó la variable afrodescendiente de los censos. En otros hubo lo que llaman las organizaciones genocidio estadístico. En otros hubo poco uso técnico de los resultados censales, pero en Chile se demuestra con esta experiencia que lo político es muy delicado y que más que usar lo político hay que usar los censos para la política. Y yo creo que ahí hay que hacer una cuestión destacable. Ahora bien, frente a la segunda pregunta, nosotros desde la CITAFRO y desde ALDA vinculamos los censos a las demandas regionales de los pueblos afrodescendientes. ¿Y qué es lo que quiero decir? Miren, los censos, lo decía el señor director del INE, no son solamente un instrumento técnico para mostrar condiciones socioeconómicas y demográficas y poblacionales de los afrodescendientes, que es algo muy importante, el derecho a la visibilidad estadística, y es algo que nosotros hemos reivindicado y que esperamos que se siga ejecutando con tanta probidad, con los apoyos, por supuesto, muy positivos de la CELADI y de CEPAL. Pero los censos, además de ello, fortalecen no solamente la identidad cultural, sino que ya lo planteó la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Los censos son un instrumento para la autoidentificación y la autoidentificación es el elemento fundamental para la autodeterminación étnica de los pueblos. Es decir, a través del ejercicio de autoidentificarse en instrumentos políticos de política pública como son los censos, ¿sí? Las comunidades desarrollan procesos de fortalecimiento de la identidad, de politización de su identidad y de reclamación de derechos que están en el marco del artículo 21 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos y del convenio 169 de la OIT. Entonces, ¿en qué nos encontramos? Que gracias a los censos, hoy en día nosotros, la agenda política afrodescendiente ha madurado en construir
como sujeto colectivo de derecho a la agencia afrodescendiente que antes se determinaba como personas afrodescendientes. Y ahí yo tengo una diferencia muy seria con algunos organismos de Naciones Unidas, porque insisten en hablar de personas afrodescendientes, incluso de poblaciones afrodescendientes, cuando con los censos lo que se ha hecho es un ejercicio de autoconciencia, de definición, de autodeterminación de la identidad, y somos, por lo tanto, pueblos afrodescendientes. Entonces, ¿qué es lo que quiero resaltar en esta intervención que ya estoy terminando? Los censos, y ya lo dijo la Corte Interamericana, son la forma como el cual los pueblos se autodeterminan, se autoidentifican. El primer camino para la autodeterminación de la Agencia Colectiva de Pueblos y tener derechos colectivos es la autodeterminación y la autodenominación. Y ahí yo veo algo muy importante que se me olvidó de la primera parte, y es que Chile nos está diciendo, miren, si es posible combinar distintas acepciones, distintas formas de identificación de los afrodescendientes, porque nuestra identidad es polisémica. Entonces, no solamente es el concepto político de afrodescendencia, sino también los conceptos culturales que se utilizan. El concepto negro de Azapa, por ejemplo, a mí me parece muy revolucionario en el sentido de incluirlo en un censo que te permite identificar una población que dice, nosotros los del territorio ancestral del Valle de Azapa nos autoidentificamos como negros de Azapa. Y eso implica tener derechos como pueblos tribales. Para terminar, yo creo que la experiencia chilena puede ser positiva, ojalá se replique para que otros institutos de estadísticas, no digamos que aprendan, sino que comprendan cómo sí se puede, mediante la concertación, mediante la consulta, mediante la participación, sí se puede hacer censos que generen resultados satisfactorios. Estamos seguros que este paso tan importante que ha dado Chile permitirá que nuestras discusiones sobre la agencia colectiva de pueblos afrodescendientes sea mucho más comprendida, al menos en los escenarios que hoy en día se están discutiendo, como la Declaración Internacional de Derechos de los Pueblos Afrodescendientes del Mundo, que lo está llevando las Naciones Unidas en Ginebra. Y que de paso invitamos a la CEPAL para que ojalá en la reunión que se va a hacer en octubre se hagan presente mostrando esta importante experiencia de autodefinición y de autoidentificación de los pueblos afrodescendientes en las dinámicas censales. Eso es todo lo que puedo decir y la palabra está suelta. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ti, John. Muy relevante, al igual que Luis, todo lo que has dicho. Después voy a hacer un pequeño cierre, pero ahora quiero pasarle la palabra a nuestro panelista, Cristian Báez. Sabemos que Cristian ha sido una de las personas, por supuesto, junto con otros referentes de Chile, para impulsar y lograr, ¿no es cierto?, la autoidentificación afrodescendiente en el censo. Cristian, desde sus organizaciones, viene trabajando arduamente en esto. Y entonces, Cristian, para ti, las dos preguntas son las siguientes. Primero que nada, como representante de organizaciones afrochilenas y actor en el sistema de Naciones Unidas, ¿qué expectativas, ¿no es cierto?, tienen sobre el uso de estos datos en el diseño de políticas públicas efectivas? Y la segunda pregunta es, ¿cómo puede el Censo 2024 convertirse en una herramienta de incidencia política para fortalecer derechos colectivos y territoriales del pueblo tribal afrochileno? Adelante, Cristian. Gracias, Fabiana. ¿Se escucha muy bien o no? Sí, se escucha. Sí. Estoy acá en el territorio ancestral, uno de los territorios ancestrales, ¿cierto? Que de una forma ahí se manifestó en este resultado del censo en el Valle de Azapa. Primero saludar a don Ricardo, ¿cierto? Al director nacional, muchas gracias por todo este proceso, y bueno, a Fabiana y a todos los compañeros panelistas y personas que comentarán más adelante, y a todos los que están viendo y escuchando este importante seminario virtual. Ojalá que me den un minuto más, porque quiero, en nombre de la ONG Lumbank, también agradecer este espacio, esta propuesta que se presentó tanto a CEPAL con el INE, donde abiertamente y con mucho ánimo acogieron esta solicitud de realizar este seminario virtual, porque era necesario no solamente para Chile, sino para la región. La región es importante conocer esta buena práctica, y
Y es importante también no olvidar algunos momentos históricos. Creo que el proceso de lucha, de la lucha de la estadística en Chile por ser incluido, se inició el año 2001. O sea, el año 2001, cuando después del Urban, cuando nace la ONG Oro Negro, ya Sonia Salgado Enríquez, y en el año 2001 sabíamos que un año antes era difícil incluir la pregunta en el censo de 2002, pero hubo intentos de lograr, de hacer eso. Después Lumbanga en el año 2004, 2005 inició un proceso también para incorporar la pregunta en el próximo censo nacional. Después viene en alianza con todas las organizaciones afrodescendientes, se inicia también, se hace una prueba piloto ahí con Fabiana, con CEPAL y varias, llegaron como 5 oficinas de Naciones Unidas que llegaron hasta Arica a hacer una prueba piloto para justificar, ¿cierto?, de la importancia de incluirlos en el censo. Y después llega, ¿cierto?, la ENCAFRO, que se realiza, que la ENCAFRO de alguna forma marca un hito interesante que lamentablemente no se le sacó mucho provecho a los resultados desde la perspectiva regional, ¿cierto? En Arica, Parinacota. Fue un estudio regional que de alguna forma manifestó la importancia de incluirlos como dentro del censo nacional, y que lamentablemente en la prueba, en el censo abreviado también fue rechazado. Pero yo creo que quiero ser bien positivo en este aspecto. Después de la ley, el INE de alguna forma se apostó por incluirlos en el censo del 2024, pero desde una visión política existió una probabilidad de que el INE no realizara la pregunta. Lo digo ¿por qué? Porque la ley 21.151 habla de que se debe hacer reglamentos para una consulta según de los artículos, ¿ya? Entonces la lógica es que el INE debería haber hecho una consulta previa, pero no teníamos, pero no teníamos reglamento de consulta. Entonces el INE pudiese haber dicho, ¿sabes qué? No podemos incluir la pregunta porque tenemos que esperar el reglamento de consulta, ¿ya? Y acá hay una apuesta interesante, yo lo valoro tremendamente, porque el INE de alguna forma hizo un proceso de consulta, y uno con un proceso de consulta a nivel nacional, y fui activo, y vi cómo se hizo un proceso, como dijo el director nacional, donde se hizo a través de este tema intercultural, se hicieron preguntas, se mandaron, había distintas formas de participar, por correo de Chile, a través de email. Había un sinfín donde no solamente las organizaciones participaron, sino participaron familias y también personas individuales. Creo que eso marcó un hito muy interesante, y donde nosotros fuimos parte. Y lo otro valorable que creo que, como dijo John, es cómo el INE, al ser primera vez hacer la pregunta al presidente, apostó y se arriesgó a incluir varias variables. O sea, la discusión en los INE en América Latina, incluso, bueno, yo pensando unos 3 gobiernos atrás, el INE me decía que costaba no sé cuántos millones de pesos incluir una variable. Entonces, o sea, una vez así nos dijeron hace muchos años atrás, un representante del INE dijo, es que cuesta plata incluir una pregunta y una variable. Entonces ahí yo creo que por eso es importante valorar este gesto político, esta apuesta política. Es una apuesta política de poder hacer incluir la pregunta en este censo nacional. Y ahí creo que entrando ya a la pregunta, nosotros hace mucho tiempo, desde que nacen las organizaciones afro, cuando nos acercamos, ¿cierto?, a distintos espacios públicos, ¿cierto?, de incluir, de poder, o sea, la mirada siempre nosotros es comparar, ¿cierto?, la política indígena, ¿cierto?, nuestra política indígena en Chile, o sea, cómo nuestros pares, nuestros vecinos, nuestros hermanos que están en el Valle de Azapa tienen políticas públicas, tienen beneficios en tema educativo, en tema de vivienda, y por qué nosotros no. Esa es la pregunta de cualquier común afrodescendiente, tanto de la ciudad de Arica, del Valle de Azapa o del resto de Chile. O sea, cómo ellos sí tenían políticas públicas de beneficio y nosotros no teníamos. Entonces, en ese entonces también Martín Huppenheim de la CEPAL, cuando trabajaba en CEPAL, cuando fuimos a visitarlo hace muchos años, hablaba de este círculo vicioso, el círculo vicioso de que
de que cuando tú ibas al gobierno decía, bueno, es que no hay una ley de reconocimiento. Ah, ya, pero tú ibas al legislativo, el legislativo le decía, bueno, no tenéis datos duros, entonces no hay datos duros, no puedo justificar la pregunta. Y así, bueno, y ahí vamos al sistema de Naciones Unidas, el sistema de Naciones Unidas decía lo mismo, o sea, bueno, sí, pero en este país no hay datos duros, ¿y cómo lo hacemos? Ahí recuerdo Alberto Parra con las oficinas interagenciales de Naciones Unidas también tenían esa discusión de cómo incluir la participación de los afrodescendientes si había un círculo vicioso que no se rompía. Entonces creo que ahí este espacio hoy día, estos datos, estos resultados, de alguna forma van respondiendo a que hoy día ningún organismo público, ni tampoco ningún organismo de Naciones Unidas puede negar la presencia, la propuesta de hacer acciones afirmativas, diseñar acciones afirmativas para los afrodescendientes. Y yo le decía en el rol del consejero de Naciones Unidas en Chile, le decía a Alberto Parra que en Naciones Unidas no los pueden decir personas, porque hay una ley en este territorio, en este país, donde nos reconocen como pueblos tribales afrodescendientes, y ahí ese lenguaje también, como dijo mi compañero, mi hermano John, es importante ir tomándolo. Y en este contexto del diseño de políticas públicas, es importante de que lo que nosotros apostamos es que no queremos inventar la pólvora. Acá no hay que inventar la pólvora. O sea, lo que hay que hacer con estos resultados es cómo también se pueden ir incorporando en otros datos estadísticos, ¿cierto? La CACEN, ¿cierto? La encuesta de hogares, que es re importante, que es ahí donde vamos a poder definir y poder diseñar claramente cuáles son nuestras demandas hoy día en materia de salud, de vivienda, de educación y un sinfín de acciones. Y en el contexto del tema de los derechos colectivos, ahí vuelvo a insistir, la pregunta, las variables afrodescendientes de alguna forma marcaron aspectos territoriales. Hoy día, cuando nosotros fuimos insistentes en incluir la pregunta moreno, morena de Azapa y negro, negro de la Chimba, moreno de Azapa porque acá todos, desde hace muchos años, antes que naciera el movimiento afro, sabían que Azapa era el Valle de los Negros, el territorio de los afrodescendientes. Y si bien puede haber pequeña población, pero en ese contexto, dentro de este territorio, se ejercen un sinfín de derechos colectivos. Y esos derechos colectivos, que están muy vinculados a temas patrimoniales también, el patrimonio inmaterial, es importante que el Estado, de alguna forma, pueda ir protegiendo, que tiene que ver con nuestra identidad. Pero también lo que hace estos resultados en materia de derechos colectivos es que también, y en esta variable, abre como vimos en la presentación del director nacional, cómo en el resto de Chile aparecen los afrodescendientes y también aparecen los negros y negros de la Chimba. La Chimba, para que todos sepan, en cualquier lugar donde había un sector que se llama la Chimba, había presencia africana en Chile. ¿Ya? La historia dice que Chimba es lugares donde vivían los negros libres, ¿ya? No solamente en Santiago, en Antofagasta, en Valparaíso, en la cuarta región, en el interior de Ovalle. O sea, la Chimba está en distintos lugares y lo que hace es también de alguna forma marcar algunos territorios que hoy día es necesario que se puedan ir apareciendo. Hay lo que se entiende que es la pregunta, la autoidentificación, la autodeterminación de sentirme, más allá del concepto afrodescendiente, de que nace después de Duro, ¿cierto? En Santiago de Chile, el concepto, la identidad cultural tiene que ver con de qué forma nos autodefinimos. Recuerden que los otros términos, a lo mejor el término negro, sambo, zambaigo, también fue impuesto por el colonizador, pero de alguna forma en términos culturales, poco a poco nosotros como afrodescendientes fuimos apropiándolos en materia cultural y nosotros somos los que definimos cómo nos sentimos. Y creo que eso marca también aspectos de derechos colectivos. Y para terminar, algo muy importante, Chile, de alguna forma, el mapa de Chile, ¿cierto? Cambió, el mapa étnico, ¿cierto? Cambió con esta presencia afrodescendiente, afrochilena, pero también la presencia de la diáspora. La diáspora, los procesos geopolíticos que están pasando en la región, en América Latina, ha generado también este proceso de migraciones y donde, caso Colombia, ya hace más de casi 20 años, 18 años de conflicto armado, la presencia,
las víctimas de las migraciones de sus países fueron gente, nuestros hermanos afrodescendientes. Y hay muchos que hoy día están acá en el territorio chileno, y que hoy día se hace necesario no solamente diseñar políticas públicas, incluso diseñar propuestas de ley de reconocimiento. Creo que acá está escuchando, me escribió por interno el exdiputado Luis Rocafort, que está muy atento viendo este seminario. Un saludo para él, donde lamentablemente en la pregunta, en la ley, el senador Buenchumilla hace la distinción de que son afrodescendientes, le da temporalidad a los afrodescendientes, son afrodescendientes de los llegados entre los siglos XVI y XIX a territorio chileno, pero la ley indígena dice solo los indígenas nacidos en territorio chileno. Y hoy día, ¿qué pasa con los hermanos afrodescendientes que son de padres extranjeros pero están naciendo en territorio chileno? Ellos son afrochilenos. Y eso es importante, que a través de este censo, de estos datos, es importante poder cómo empezamos a trabajar estas propuestas, tanto legislativas como políticas públicas, que vayan en el beneficio de incluir a un grupo negado históricamente, a un grupo negado que hace un siglo atrás existíamos y poco a poco fueron desapareciendo, pero ahí hoy día estos datos demuestran que estamos más vivos que nunca. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias, Cristian, excelente. Bueno, la verdad que ha sido un panel fantástico, y creo que para un instituto de estadística debe ser muy gratificante el ver cómo este esfuerzo se valora, se plasma en reivindicaciones y se inserta, digamos, en reivindicaciones históricas, cómo estos datos se constituyen en una herramienta tan importante, ¿verdad?, para el combate al racismo sistémico, a la discriminación histórica, ¿no? Entonces creo que sin duda vamos a seguir difundiendo los resultados del censo de Chile, porque en realidad, vieron, cuando uno habla de la tormenta perfecta para que todo salga mal, bueno, yo creo que en el caso de Chile hubo una total alineación de estrellas, porque por una parte, no olvidemos que estos censos se hicieron en contextos de pandemia, ¿no?, muy afectados por el COVID, y sin embargo Chile, el INE, logró hacer esta participación que bien destacaba Cristian, que también fue muy difícil para las organizaciones afrodescendientes, ¿no es cierto?, tener que participar en estos contextos de pandemias y de crisis. Creo que fue una alineación de estrellas porque la lucha afrodescendiente en Chile finalmente se logra, digamos, canalizar y llegar a estos diálogos con el INE, pero también porque han contado con el apoyo de la academia. Yo sí quiero destacar que en Chile hace varios años atrás realmente había un desconocimiento, incluso dentro del mismo, de universidades que se ubicaban en el norte del país, sobre la existencia y la vida afrodescendiente, y sin embargo hubo investigadores como Luis, y como otros también, que apostaron, digamos, a dar esta visibilización desde la academia y a dar todo el apoyo, que también es fundamental. Y por supuesto, bueno, nosotros como parte de la cooperación internacional, y CEPAL, ustedes saben que viene comprometido con estos temas desde hace mucho tiempo, desde principios de este siglo, así que por eso digo que creo que fue una alineación de estrellas. Y bueno, y sin más, me parece muy importante también lo que dijeran respecto al reconocimiento de derechos colectivos. Creo que este censo lo que permite es ver la heterogeneidad. O sea, creo que a veces tenemos que hablar de pueblos, pero a veces tenemos que hablar de población y a veces tenemos que hablar de personas. Todo depende de dónde estamos poniendo el ojo y qué tipo de análisis estamos haciendo. Y en ese sentido, la información que nos da este censo nos va a permitir tener datos para el pueblo tribal afrochileno y empezar a hablar del pueblo, ¿verdad? Estos datos colectivos que implica la generación de políticas y la implementación de políticas pensando en el derecho colectivo. Pero también este censo, gracias a todas las categorías que tiene, nos va a permitir algo que bien decía Cristian, que es mirar a la diáspora africana en Chile, ¿no? Y que también sufren de racismo, de discriminación, etcétera. Entonces hay que pensar qué tipo de políticas necesitamos para ese conjunto afrodescendiente, aunque no sea del pueblo tribal afrochileno. Entonces,
Me parece que tenemos aquí una información sumamente valiosa para empezar a redireccionar la política pública. Así que muchas gracias y Olga, te paso la palabra. Muchas gracias, Fabiana, y muchas gracias también a los panelistas por este interesante panel de discusión. Para ir cerrando, estamos un poquito en tiempo, vamos a pasar al apartado de las reflexiones finales. Para ello tenemos a 4 representantes de las distintas organizaciones de los pueblos acá en Chile, así que para empezar, le doy la palabra a Zenet Baez Ríos, que es consejera regional de Cultura de Arica y Parinacota y representante de las ONG Hijas de Azapa y Afrochilena Lumbanga y de la Asociación Afro-Azapa Territorio Ancestral para sus reflexiones finales. Tienes 4 minutos, por favor, adelante. Hola, aquí sentada en el lobby del hotel. Conectada al fin, nos costó mucho. Los saludo con mucho afecto a todos los que están presentes, desde el INE, John Antón, Cristian, Don Luis, Fabiana, en fin. A todos un cordial saludo. Bueno, yo me quiero sumar a las palabras de Cristian. Mientras él hablaba, me recordé que el año 2005, en el INE de Arica, que aún no éramos región, nos reunimos con un equipo del INE, no regional, pero una oficina, o DEPA, o de plan y gobernación, en fin. Nos paramos frente a ellos para proponerle un grupo de jóvenes y adultos también del grupo Lumbanga de la agrupación. Y les planteamos de que nosotros debíamos ser contados así directamente en el próximo censo, en las rondas censales que ya se venían por el 2010. Después de muchas tiras y aflojas, que todos éramos iguales, nos respondían, ¿para qué quieren ser contados si ustedes igual van a estar en el censo? Y además todos somos iguales. Esas eran las respuestas de las autoridades del momento. Al final nos dijeron, mira, este es un sueño imposible de realizar. Lo que ustedes quieren hacer cuesta mucha plata y difícil de realizar. Y bueno, llegó el año el que estamos ahora con los resultados del censo. Y no fue difícil, fue un trabajo, sí, de las organizaciones, de todas las organizaciones que empezaron, la ONG Oro Negro, Lumbanga, y así se fueron sumando organizaciones de mujeres, organizaciones de jóvenes, de infanto juvenil, las comparsas, en fin, todos participamos con mucho entusiasmo, porque como decía Cristian, nosotros veíamos pasar los años y no estábamos en una política pública como habían otros grupos, como los indígenas, por ejemplo, que tenían derechos en becas para estudiar, para cupos para vivienda, y nosotros ahí estábamos a la espera. Bueno, a mí me da mucha alegría decir de que este censo finalmente se realizó y los resultados que ha dado. Sí, lo que falta todavía un trabajo con el gobierno que vendrá, porque también hay que definir quién es el afrodescendiente sujeto de la política pública. No vamos a ser todos los que están contados en el censo, sino que tienen que haber un marco, ¿no es cierto?, que diga quiénes son los afrodescendientes, y ese trabajo lo ha empezado don Luis Campos, por pedido del Desarrollo Social, la UCAYA, y en eso también tenemos que seguir avanzando. Creo que sin más decir y volver a repetir que estos resultados nos han dejado conformes,
y bueno, a seguir trabajando la parte que viene, que falta, para finalmente, que es lo que también esperamos, es estar en la política pública de este país. Eso, muchas gracias. Muchas gracias a Zenet por tu intervención y por respetar el tiempo. Invito ahora a Mabel López Castillo, representante de la organización Infanto-Juvenil Mixtura Afroazapeña, Enlace Chile de la Red de Mujeres Afrolatinas e integrante de la Asociación Afroazapa Territorial Ancestral, a que nos dé sus palabras de cierre. Hola, los saludo a todas las presentes. Importante tener estos resultados después de tantas reuniones con el INE, de tantos encuentros, tantos desencuentros respecto a cómo se iba a categorizar la pregunta, a cómo se iba a hacer la prueba de la pregunta. Fue un trabajo que como decían, realizamos desde finales de la pandemia, muchas reuniones virtuales, muchas reuniones mensuales, y es agradable ver los resultados, que claro, uno a veces quisiera que tuvieran un poco más de profundización para poder trabajar la política pública. A nosotros como pueblo tribal nos sirve obviamente para todo lo que tenga que ver con el derecho colectivo, porque nuestra ley de reconocimiento tiene que ver precisamente con el derecho colectivo, pero algo estamos reconocidos como pueblo tribal, y también tenemos que avanzar en política pública donde se pueda sumar a toda la población afrodescendiente que está censada en Chile, y quizás una de la política pública sea avanzar en una subsecretaría de equidad racial donde podamos ver y tratar todas las temáticas que afectan a la población afrodescendiente que habita en Chile. Y hay mucho que avanzar. Nosotros tenemos una ley de reconocimiento, pero si somos sinceros, es una ley que ha avanzado poco, es una ley que ha generado muy poca política pública, primero porque no estábamos contados, después porque no teníamos reglamento, ahora tenemos reglamento, ahora estamos contados, así que vamos a ver qué institucionalidad es la que se define para que trabaje con el pueblo tribal afrodescendiente chileno, así como también qué institucionalidad es la que se crea a partir de estos resultados del censo para poder trabajar con toda la población afrodescendiente, que las estadísticas demuestran que el 0,9% que está en Chile, y eso es importante desde las organizaciones seguir haciéndole seguimiento, porque si bien se agradecen los resultados, se celebran los resultados, también tenemos que ser realistas y que en Chile el proceso de incorporar los datos a política pública es un proceso que es lento. Y es un proceso que como organizaciones vamos a tener que seguir monitoreando y vamos a tener que seguir empujando, porque no va a bastar solo con el resultado, sino que vamos a tener que seguir en este trabajo que llevamos realizando por lo menos en Chile desde el año 2000, y es importante que todos podamos estar muy pendientes de este trabajo para poder avanzar. Gracias. Marta, Muchas gracias a Mabel por sus palabras. Le damos ahora el pase a Paola Palacios, perdón, representante de Quilombo Negrensis, para que por favor nos entregue sus reflexiones finales. Adelante, Paola. Hola, muchas gracias. El nombre de nuestra organización es Quilombo Negrocéntricas. Somos una organización de mujeres y personas de la comunidad LGBTIQ+, afrodiaspóricas. Bueno, tengo algunas reflexiones sobre lo que escuché y también sobre nuestro propio proceso de trabajo y reflexión como organizaciones que no hacemos parte del pueblo tribal afrodescendiente chileno. Una de ellas es que, bueno, nosotras en el Quilombo trabajamos arduamente durante varios años para visibilizar que el censo venía, ¿no? Porque para nosotras fue una gran instancia, lo sigue siendo, esto es un hito histórico y esto va a determinar gran parte de nuestro futuro como pueblo afrodescendiente, como bien lo mencionan ahí Cristian y John Antón. Nosotros estuvimos haciendo una campaña que se denomina, que sigue abierta, Orgullosamente Afro, que
estuvimos por varias comunas de Chile, estuvimos en Antofagasta, estuvimos en Coquimbo, la región de Valparaíso, incentivando a que las poblaciones afrodescendientes pues participaran activamente del censo, ¿cierto? Además de eso, aquí en Santiago hicimos una campaña en conjunto con el Metro de Santiago, donde pusimos en las estaciones de metro donde hay mayoritaria población afrodescendiente, pues fotografías, instando también a participar del censo, y además pusimos publicidad en los buses de Transantiago que cruzaban Santiago, ahí también en este incentivo de que la comunidad afro pudiera participar. También hicimos un podcast que se llama Tertulias Negras, lo pueden encontrar en Spotify, en otras plataformas, y en la FIL de Recoleta, en la Feria Internacional del Libro, lanzamos nuestro libro, que es una recopilación de diversas visiones de quienes hemos también estado construyendo y fortaleciendo la visibilidad de la comunidad afrodescendiente en Chile, con la participación de varios actores, actrices, entre ellos Cristian Báez. Comentar también que para nosotras todas las lideranzas del pueblo tribal afrochileno son toda nuestra inspiración. Agradecemos muchísimo siempre como la complicada labor que han tenido durante estos 25 años para que podamos estar teniendo esta visibilidad hoy en día, ¿no? Yo creo que el crédito es en su totalidad para el pueblo tribal y sus lideranzas ahí en el norte, y que son quienes también nos inspiran y nos dan el camino a seguir, ¿no? Hay también un dato que nos parece muy interesante y que después nos gustaría también solicitar ahí a través quizá de transparencia, alguna reunión con el INE, porque hay una cifra, ¿no? Como la cifra general de personas afrodescendientes quedó en 174.900 personas, pero hay un ítem, una categoría que se llama afrodescendencia no declarada, y así está como en el informe que entregó el INE. Y nosotros nos preguntamos, ¿qué es afrodescendencia no declarada? Es personas que no se reconocían dentro de estas categorías, dentro de las 6 categorías que estaban. Son personas que no contestaron que lo eran, aunque el censista lo veía, ¿no? Entonces, porque si sumamos las dos cosas, ascendemos a 285.291 personas, que no, esto es casi 300.000 personas. Estaríamos solo debajo de la población mapuche, que es muchísima gente. Creo que cambia diametralmente ahí también como creo que da para conversar. A nosotros nos interesa poder que como nos aclaren qué significa esta afrodescendencia no declarada, porque creo que de ahí van a depender un montón de cosas. Y bueno, creo que para terminar, nosotras en el Quilombo creemos que hay muchos desafíos, dentro de esos varios los mencionó Cristian, que tienen que ver con el no reconocimiento estatal de las personas afrodescendientes, no solo migrantes, sino en mi caso yo tengo una hija. Mi hija en la definición amplia es afrodescendiente porque mi hija es negra y es chilena, ¿no? Pero no está reconocida por el Estado. Y cómo ahora con estas nuevas cifras las personas de la diáspora, no necesariamente del pueblo tribal, vamos a poder ser incluidas también en la conversación, sobre todo con la institución. Además, me interesa mencionar que la afrodescendencia no es una cosa, somos un pueblo plural. No hay una sola forma de ser afrodescendientes. Y también me llama la atención la invisibilidad de la población afrodescendiente LGTBIQ+. No hay ninguna mención, está todo, sigue estando todo muy binario. Creo que ahí también hay desafíos hacia dónde avanzar. Además de que tenemos algunos desafíos internos dentro de nuestra comunidad afrodescendiente, y es la xenofobia que seguimos teniendo incorporada al interior del movimiento, ¿no? El desconocimiento de la diáspora, de la pluralidad de quienes somos y hacemos parte de esto. Y nada, por último, agradecer esta instancia. Creo que son muy importantes para el fortalecimiento de la democracia, el fortalecimiento de la sana convivencia en el país y de quienes construimos un mejor Chile para habitar. Muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias Paola por tus reflexiones. Y para cerrar este evento, dejo ahora, no por ello menos importante, a doña Marta Salgado, que es la representante de la ONG Oro Negro e integrante de la Mesa Técnica Política del Pueblo Afrodescendiente Chileno, para sus palabras y cierre de esta actividad. Marta. Bueno, sí, lo importante para nosotros como pueblo tribal afrodescendiente chileno, primero que todo saludar a Fabiana del Popolo por su gran trabajo, saludar al director nacional del INE y a Claudio por llegar a este evento. Y recordar, ¿no es cierto?, que los afrodescendientes en Chile no eran contados desde el año 1813. Por lo tanto, estos 25 años de trabajo se convierten en una espiral cualitativa y cuantitativa que nos lleva a un desafío mayor hacia las políticas públicas. ¿Cómo trabajamos con todos los ministerios del país cuando aún hay ministerios que desconocen la ley 21.151? ¿Cómo avanzamos, ¿no es cierto?, para incorporar a los afrochilenos a la ley? ¿Cómo podemos avanzar con una consulta previa para el reglamento de la ley cuando ya el presidente de la República ha mandatado al Ministerio de Desarrollo Social a hacerse cargo del pueblo tribal afrodescendiente chileno y donde tiene que estar constituida la institucionalidad que regirá para el pueblo? Entonces, los desafíos que tenemos son enormes de aquí en adelante y sobre todo teniendo en cuenta este censo de la afrodescendencia chilena. Gracias. Muchas gracias, Marta, por su intervención. Con estas 4 panelistas damos por finalizado el evento del día de hoy. Queremos agradecer profundamente a los panelistas que nos acompañaron el día de hoy y a los más de 100 colegas que tuvimos conectados durante toda la jornada. Además, el director del INE por la presentación de los resultados. Con este encuentro reafirmamos la importancia de visibilizar y reconocer la población afrodescendiente en Chile. Y bueno, prontamente les haremos llegar el link en donde podrán encontrar disponible la grabación de este conversatorio. Con eso no me queda más que desearles a todos un muy buen día y agradecer nuevamente la participación de todas y todos. Que estén muy bien.